Vamos a ver las características cualitativas de la información contable hoy. Bien, estas características cualitativas de la información contable tienen que ver básicamente con presentar una contabilidad que llene todos los requisitos de integridad. Y dentro de ellas son 10 características cualitativas de la información contable. Y ahí tenemos la comprensibilidad como primera característica, que dice que la información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea comprensible. ¿Sí? ¿Para quiénes? Para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades económicas y empresariales de la comunidad. ¿Sí? La comprensibilidad. Que los estados financieros deben de ser comprensibles, que los pueda leer un usuario que tenga un conocimiento razonable, ¿verdad? O básico de lo que es una contabilidad. Tenemos la relevancia. La información proporcional en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades, miren, de la toma de decisiones de los usuarios. Volvemos a lo mismo. La toma de decisiones debe ser relevante. La materialidad o importancia relativa, que tiene que ver con la relevancia. La información es material y por ello es relevante. Si su omisión o su presentación errónea puede influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los estados financieros. Volvemos al objetivo que es, uno de los objetivos que es las decisiones, el fin de la contabilidad. Tenemos otra característica que fiabilidad. La fiabilidad, la información proporcionada, dicen los estados financieros, debe ser fiable. ¿Qué significa eso? Que no debe de tener error significativo o sesgo. ¿Sí? Debe de ser fiable. Usted tiene que tener confianza en la contabilidad. La información que se presente en la contabilidad tiene que ser veraz. La esencia sobre la forma. Las transacciones y demás sucesos y condiciones deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su esencia y no solamente con su consideración legal. ¿Sí? Todas las operaciones deben de estar contabilizadas. La prudencia. También debe de haber un principio de prudencia para la contabilidad. La integridad. Para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. La comparabilidad. Los usuarios deben de ser capaces de comparar los estados financieros de una entidad a lo largo del tiempo. ¿Sí? Tienen que poder saber comparar para establecer los resultados, la situación de un periodo con otro. Oportunidad. Para ser relevante, la información financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios. ¿Sí? Debe tener oportunidad. ¿Qué significa eso? La oportunidad tiene que ver con el tiempo. ¿Sí? Usted no puede estar tomando decisiones y tiene una contabilidad demasiado atrasada. Recordémonos que la contabilidad siempre mide sucesos pasados, pero tampoco vamos a estar viendo ahorita un balance de diciembre para ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Ahorita ya a, a estas alturas ya un balance de diciembre ya sería demasiado antiguo. ¿Sí? Entonces tiene que ser oportuno. Tiene que haber equilibrio, dice, entre costo y beneficio. Los beneficios derivados de la información deben exceder a los costos de suministrarla. Tiene que haber un equilibrio.
Entonces ahí tenemos las 10 cualidades que debe de presentar toda la información contable. Esas son cualidades, como decíamos, cualitativas. Cualitativas tiene que ver con la calidad, ¿no? Aquí no estamos viendo cuantitativas, sino cualitativas. ¿Preguntas sobre eso? ¿Preguntas sobre sobre esto que acabamos de revisar? Jóvenes, No, Lick, no hay preguntas. vamos a ver ahorita, después vamos a revisar ya los estados financieros, con respecto a los estados financieros, y vamos a ver los aspectos legales. Veamos los aspectos legales. Hagamos un recorrido por los aspectos legales sobre la contabilidad. Veamos, aspectos legales. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? El artículo 435 del Código de Comercio establece lo siguiente. El comerciante está obligado a llevar contabilidad de acuerdo con algunos de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad y aprobados por quienes ejercen la función de auditoría. Y dice por alguno de los sistemas generalmente aceptados en materia de contabilidad. ¿Quiénes aceptan los sistemas en materia de contabilidad aquí en El Salvador? Ya lo habíamos visto. ¿Pregunta? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Quién es el ente regulador aquí de la contabilidad? El Ministerio de Hacienda, Lick. ¿Alguien más? El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. El Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y Auditoría. Ya habíamos visto de que es el ente rector en materia de contabilidad y auditoría, ¿verdad? Entonces, ellos son los que aceptan por medio de acuerdos los sistemas que se van a implementar en El Salvador. ¿Y cuál es la base contable que tenemos ahorita nosotros para trabajar la contabilidad que han adoptado el Consejo? ¿Pregunta, jóvenes? ¿Pregunta? Las normas internacionales de información financiera, Lick. Ok, las normas internacionales de información financiera. Y de ahí que tenemos, ya dijimos, ya hablamos que tenemos dos bases. Las completas o las normas internacionales y la norma PYME. Bien, veamos entonces. Y aprobado dice por quienes ejercen la función de auditoría. ¿Quiénes ejercen la función de auditoría en nuestro medio? En este caso debería de ser la Corte de Cuentas, ¿no? Lo que pasa es que la Corte de Cuentas es un ente específico que en efecto la Corte de Cuentas audita, pero para un sector público, ¿sí? En este caso nosotros estamos hablando de la contabilidad financiera para las empresas. Entonces ya hablamos de que el Consejo de Vigilancia es el que adopta todos los sistemas que se van a trabajar acá. Y entonces cuando hablamos acá y aprobados por quienes ejercen la función de auditoría, nos estamos refiriendo a las personas que acredita el Consejo de Vigilancia. En este caso son los auditores, quienes ejercen la función de auditoría, los auditores. Ya En que ese caso, Lick, son los ¿sí? internos y los externos, o sea, serían los dos.
No. Los auditores internos trabajan para una sola organización, para una empresa. Y los auditores externos, ellos pueden trabajar para muchas empresas. No tienen dependencia laboral en una sola institución. Los que ejercen la profesión independiente, en este caso, acuérdense que ya vimos la profesión independiente, las profesiones, que se puede trabajar, dijimos, en forma dependiente cuando se depende de una sola organización, ¿verdad? Ya dijimos que puede ser como contador, como auditor, como gerente, como administrador. Y el otro es cuando se ejerce en forma independiente, que puede ser cuando se da servicios a una o varias empresas. Entonces, quienes ejercen la función de auditoría, ya hablamos de que son los auditores que están aprobados o son acreditados por el Consejo de Vigilancia, ¿sí? Cuando un licenciado en Contaduría Pública termina de estudiar, allí obtiene su título de licenciado en Contaduría Pública. O sea, la función de auditoría va más allá de ser meramente contador. Contador con ser bachiller técnico ya puede ser contador. Hace todos los trámites ante el Consejo de Vigilancia y lo acreditan como contador. Pero como auditor, tiene que terminar su carrera de licenciatura en Contaduría Pública, tiene que acreditar experiencia y someterse a todos los requisitos que ahí dice. Cuando eso sucede, el Consejo de Vigilancia lo acredita para ser auditor. Y entonces son quienes ejercen la función de auditoría. No sé si quedó claro. ¿Tenemos preguntas? Jóvenes, Por mí está bien. jóvenes, todas las preguntas que surgen, las dudas, no esperemos al momento del examen, ¿verdad? Ahorita es que hay que sacarlos. Bien, veamos entonces quiénes son los comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Dígame. Mencionaba ahí que para ejercer la contaduría, con el hecho de ser bachiller, ya se puede ejercer de alguna manera como auxiliar, ¿verdad? Correcto, como auxiliar o como contador. Si una empresa le ofrece el trabajo de contador, bendito sea Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y tiene toda la experiencia y todo, no hay problema. Pero con el Consejo de Vigilancia, ahí se hacen los trámites para que le den un documento personalmente o solo con el título de bachiller. No. Tiene que, hasta hace unos años, un par de años, antes la profesión de contaduría, usted podía ser contador, ¿verdad? Una empresa lo contrataba, usted tenía experiencia y podía ser contador. Pero hasta hace unos par de años, el Consejo de Vigilancia acredita, ¿verdad? Todas las personas que trabajan como contador deben estar acreditadas, que firman balances, tienen que estar acreditadas por el Consejo de Vigilancia. Aquellas personas que no lo están, no pueden ejercer la profesión, tienen que estar acreditados. O sea, desde que es un bachiller técnico, ya puede solicitar, si una empresa lo contrata como contador, ya puede solicitar su credencial como contador. Y el consejo lo acredita. ¿Me explico? Ah, de acuerdo, qué interesante. Sí. Ok. Entonces, ahora nadie puede trabajar de contador si no está acreditado. Nadie puede firmar balances si no está acreditado. Bien. Veamos entonces quiénes son los comerciantes. El artículo 2 del Código de Comercio menciona lo siguiente. Son comerciantes. Número 1, las personas naturales titulares de una empresa mercantil, que se llama comerciantes individuales. Las personas naturales. ¿Quiénes son personas naturales? Nosotros.
todos los que estamos ahorita aquí en la sesión somos personas naturales, que se llaman comerciantes individuales. Yo tengo una empresa de lo que sea, vendo calzado, por decir algún almacén. Entonces soy comerciante. Usted tiene una empresa, tiene un comedor o lo que sea, entonces es comerciante. Entonces, ¿quiénes son los comerciantes? Las personas naturales. Que se llaman comerciantes individuales. O sea, aquí le está diciendo ya la palabra, que es propiedad de uno. ¿Sí? Y dos, las sociedades, que se llaman comerciantes sociales. Pues, ¿cuáles son los comerciantes? Uno, las personas naturales, y dos, las sociedades. Las sociedades son donde hay dos o más socios. ¿Queda claro eso? Sí. ¿Jóvenes? Sí, todo claro. Ok. El artículo 411 del Código de Comercio establece las obligaciones del comerciante individual y social. Ese artículo contiene las obligaciones para el comerciante, ya sea individual o social. Ahí no distingue. Son 4 obligaciones. Miren, primera, matricular su empresa mercantil y registrar sus respectivos locales, agencias o sucursales. Todo comerciante tiene que tener matriculada su empresa mercantil. ¿A dónde la va a matricular? En el registro de comercio. Número 2, llevar la contabilidad y la correspondencia en la forma prescrita por este código. Tiene que llevar contabilidad. ¿Quiénes? Los comerciantes. Pero ya vamos a revisar más adelante que no todos los comerciantes, hay requisitos. ¿Quiénes son los que están obligados a llevar contabilidad? Número 3, depositar anualmente en el registro de comercio el balance general de su empresa, los estados de resultados y de cambio de patrimonio correspondientes al ejercicio del balance general, acompañado del dictamen del auditor y sus anexos, y cumplir con los demás requisitos de publicidad mercantil que la ley establece. Ya que anualmente se deben depositar en el registro de comercio los estados financieros de cada empresa. Si no lo hace, tiene una sanción. El comerciante que no lo haga tiene una sanción. Entonces todos los años tiene que estar depositando. Entonces ya dijimos matricular su empresa mercantil. Esto es el primer año que va a solicitar la matrícula. Pero todos los años tiene que estarla renovando. Tiene que llevar contabilidad y depositar también anualmente los estados financieros. Y el 4 de las obligaciones, que dice realizar su actividad dentro de los límites de la libre competencia establecidos en la ley, los usos mercantiles y las buenas costumbres, absteniéndose de toda competencia desleal. Más que todo es un requisito meramente que tiene que ver ya con la actividad, ¿verdad? Pero que se realice todo dentro de los límites legales. Bien, entonces ya vimos quiénes son los comerciantes, ya tienen claro quiénes son los comerciantes, quiénes son los que deben llevar contabilidad, ¿sí? Quiénes están obligados a llevar contabilidad, quiénes son los comerciantes y cuáles son las obligaciones de esos comerciantes. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, Lick. ¿Todo bien? Vale. Veamos entonces. El artículo 437 establece que los comerciantes individuales
con activo en giro. Bueno, aquí miren. Con activo en giro sea igual o superior a $12,000. El comerciante individual, ¿sí? Comerciante individual cuyo activo sea en giro sea igual o superior a $12,000, o sea, tiene $12,000 en el activo. Y los comerciantes sociales en general, de las sociedades, están obligados a llevar su contabilidad por medio de contadores de empresas legalmente autorizadas, bachilleres en comercio y administración, o tenedores de libro reconocidos por el Estado, con títulos reconocidos por el Estado. Entonces aquí ya vamos entrando que tienen que llevar contabilidad. ¿Quiénes tienen que llevar contabilidad? Los comerciantes, Con un activo mayor a $12,000. comerciantes individuales con un activo mayor, solo mayor, A $12,000. solo mayor o igual. Igual o superior. Va. Entonces, igual o superior a $12,000. Va, entonces aquí, y el comerciante social. ¿Quiénes son los comerciantes sociales? Las sociedades. La sociedad. Entonces, estos, ¿cuánto necesitan para llevar contabilidad? Todas las sociedades tienen que llevarlo. Todas las sociedades independientes. Cuando hablamos de todas las sociedades, ahí no hay activo, no hay número. O sea que desde que nacen, en general. Bien. Entonces, si más tarde les preguntan a ustedes, miren, usted estudia contabilidad, ¿quiénes tienen que llevar contabilidad? Entonces ya pueden responder esto. Ya pueden responder esto. Bien, veamos entonces, sigamos, revisemos los aspectos legales. También dice el artículo 452 del Código de Comercio, menciona que los comerciantes individuales cuyo activo en giro sea inferior a los $12,000 de los Estados Unidos de América, llevarán un libro encuadernado para sentar separadamente los gastos, compras y ventas al contado y al crédito. O sea que sí van a llevar contabilidad, miren, los que tengan menores, pero lo van a hacer, dice, un solo libro, no van a llevar contabilidad completa, ¿verdad? Sino que un solo libro encuadernado para sentar separadamente los gastos, compras y ventas al contado y al crédito. O sea que los comerciantes individuales activo menor a $12,000 llevarán un libro único, pongámosle aquí, ¿verdad? Libro único. ¿Sí? Ya que sí van a llevar contabilidad, pero no va a ser tan formal, no va a ser formal como esto. Estos sí son la contabilidad que nosotros conocemos, ¿verdad? Ya con libros y estado financiero legal. Bien. En dicho libro dice harán al final de cada año un balance general de todas las operaciones de su giro
con especificación de los valores que forman el activo y el pasivo. Si hay dudas, me indican ahí para... Veamos entonces los libros contables. ¿Cuáles son esos libros contables? Según el artículo 435 del Código de Comercio, el comerciante debe llevar los siguientes registros contables. Aquí están ya, miren. Libro de estados financieros, libro diario y mayor, y los demás que sean necesarios por exigencias o por ley. Veamos entonces. Veamos los libros contables. ¿Cuál menciona? Libro de... Libros financieros, libro libro de diario, estado, libro mayor. libro de estados financieros y Libro diario mayor. Libro mayor. libro diario y mayor. Fíjense que aquí hay una curiosidad. Miren. Puede ser un libro diario y puede ser un libro mayor. O lo que hace la mayoría, que lleva un solo libro diario mayor. ¿Sí? Pueden ser dos libros, un libro diario y un libro mayor, o puede ser un solo libro diario mayor. ¿Sí? La mayoría así lo lleva, libro diario mayor. Y un libro de estados financieros. Esto se refiere a los libros legalizados, autorizados. ¿Por quiénes? Por quienes ejercen la función pública de auditoría. ¿Se recuerdan lo que vimos en el primer párrafo? ¿Sí? Bien. Y menciona cuáles otros libros se van a llevar según el artículo que acabamos de leer. Y los demás que sean necesarios por exigencias contables o por ley. ¿Sí? Los demás que sean exigibles por la ley. ¿Sí? Los más comunes aquí son los libros de IVA, ¿sí? O de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. ¿Sí? Estos son por exigencias contables, hay libros. Entonces, ¿cuáles son esos libros de IVA? Libro de ventas a contribuyentes. Ya vamos a explicar esto. Un libro de ventas a consumidores. Y un libro de compras. ¿Sí? Estos son los tres libros de IVA. ¿Sí? Libro de ventas, hay dos libros de ventas. Todo comerciante debe tener dos libros de ventas y un libro de compras. Libro de ventas a contribuyentes. Aquí va a anotar las ventas con comprobantes de crédito fiscal. ¿Sí? Y aquí va a anotar las ventas con factura. Y aquí las compras. Compras con comprobantes de crédito fiscal. Bien.
Entonces, estos son los más comunes, los libros de IVA, pero por ejemplo, un importador, la ley le exige que lleve un libro de retaseos. Y hay otros más que exigen la ley, ¿verdad? Pero los más comunes son los libros de IVA. Licenciado, una pregunta. Dígame. En el libro de ventas, por ser venta, no tendría que ser débito fiscal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así es. Aquí lo que estamos viendo son los libros, ¿verdad? Ya cuando veamos en la contabilidad vamos a ver que es un débito fiscal. En el libro de ventas a contribuyentes que vamos a anotar, dice las ventas que hagamos con comprobantes de crédito fiscal. Las ventas. En el libro de ventas a consumidores, las ventas que hagamos con factura. ¿Sí? Ya vamos a explicar cuál es la diferencia entre un comprobante de crédito fiscal y una factura. Bien. ¿Estamos con esto? ¿No hay dudas con esto? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Todo bien, Lee? No, no hay dudas. Lick, yo tengo una pregunta. Dígame, Ana Yancy. ¿En qué consiste el libro de retaseos? Los importadores están obligados a tener un libro de retaseo. ¿A qué se refiere esto? A las compras que realizan al exterior. ¿Sí? Esas se llaman importaciones o internaciones, ¿verdad? La ley tributaria les da dos nombres, internaciones e importaciones, pero son compras al exterior, las compras que se realizan al exterior, ya que estos, además de la factura, traen otros gastos, no, tal vez no gastos, pero sí otros desembolsos, ¿sí? Que el transporte, que lo que se pagó de impuestos y todo eso. Entonces hay que tener un libro de retaseo donde se lleven controladas todas las compras. Pues, vamos a poner un ejemplo así sencillo. Por ejemplo, hay una empresa que compra llantas al extranjero. Vende llantas aquí, entonces compra llantas al extranjero. Entonces allá le venden el producto, las llantas, trae 200 llantas, por ejemplo. Le venden el producto, trae las llantas, entonces paga el transporte, paga seguro por eso. Cuando viene aquí a la aduana, paga almacenaje, paga transporte local, incluso otros impuestos que no son recuperables. Entonces, todo eso pasa a formar parte del costo de la llanta. Entonces, tiene que tener un libro de retaseo para ver cuánto realmente le han costado las llantas, ya que no solo es el precio factura que pagó, sino que todos los demás desembolsos. No sé si me explico ahí, Ana Yancy. Sí, Lick, gracias. Bien. Veamos. Keila Eunice Contreras. Sí, Lick. ¿Qué me podría resumir de lo que hemos visto? Que las personas que están obligadas a llevar la contabilidad son las personas naturales y las sociedades que se llaman comerciantes sociales. Correcto. Bien. Veamos. Kevin Jonathan, Maravilla. Sí, ¿Qué más? Ayúdele ahí a Keila. podría resumir que no importa que, ¿cómo es? Ante los entes de regulación
de tanto, o sea, los entes de regulación del país, no importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu empresa, pero siempre tenés que declarar y llevar un control de de todos tus movimientos en la empresa. Ok. Bien, gracias. Kenny, Licenciado, Stephanie. Sí, Eric. Dígame. solo una consulta. Dígame, Entonces, Eric. los comerciantes que laboran en el mercado, ¿ellos estarían obligados a llevar contabilidad también o no? Si reúnen los requisitos que ya hemos visto, están obligados. ¿Cuáles Y son para- esos requisitos? El activo, ¿verdad? Me está hablando de un comerciante del mercado, me dice, ¿verdad? Correcto, Cualquiera. individual. Correcto. ¿Qué necesita él para llevar contabilidad? Esto que hemos visto, esto, miren. Si es un comerciante individual y su activo es igual o superior a $12,000, está obligado a llevar contabilidad con uno de los sistemas generalmente aprobados. Y si es menor, entonces un libro único. Pero sí está obligado. Todos los comerciantes están obligados, Eric. Ah, perfecto, porque yo creo que la gran mayoría no lleva, ¿verdad? Ese control o esos datos. La gran mayoría no lleva, correcto, ¿verdad? Y ahí es sería una falta, ¿verdad? Pero como no hay instituciones en este caso que lo revisen, ¿verdad? Que le exijan, pero sí, de acuerdo a los requisitos, aquel que esté bajo esos umbrales tendría que llevar su contabilidad, ¿verdad? Sus registros, ¿verdad? Lick, una pregunta. Dígame, José. Cuando hablamos de los libros de venta de contribuyentes, usted decía que eran facturas de código fiscal, ¿verdad? Facturas Pero, comprobantes de crédito fiscal. ajá, pero ahí en los comprobantes son los mismos talonarios que dan a veces que vienen con un correlativo. Correcto, eso. Ah, está bien. Esos son. Bien, veamos entonces Mario Antonio Sánchez, un comerciante individual y social, ¿cuáles son los umbrales que debe de cumplir para llevar contabilidad? Dijimos? Mario. Mario Antonio. Tiene problemas qué con el micrófono. Bien, veamos aquí. Mauricio Jonathan Tierra. Mauricio Jonathan. Mauricio Jonathan. Melissa Michelle. Melissa. Sí, Melissa. Dígame cuáles son esos umbrales para llevar contabilidad. Mario Antonio, dígame. Aló. Sí, Mario. Ah, ok. Los audífonos me estaban fallando.
Sí, ok. los umbrales tienen que ser que es comerciante individual con activos iguales o superiores a $12,000 y todas las sociedades que se generen o que surjan, Ok, independientemente del monto. O sea, independientemente de la cantidad con la que ellos hayan comenzado. correcto, de así es. Correcto, gracias, gracias, Mario. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Además, dice el artículo 436 del mismo código, menciona que los registros deben llevarse en castellano. En castellano, ¿sí? No puede haber aquí en El Salvador una contabilidad que se lleve en inglés. Todo debe llevarse en castellano. Las cuentas se asentarán en colones, miren, en colones o en dólares de los Estados Unidos de América. Ellos ya no conocieron los colones, ¿verdad? Ya nacieron dolarizados. Pero Yo sí, sí los conocieron. Vaya, sí, vaya, de grata recordación, ¿verdad? Los colones. solo el recuerdo. Prefiriera que todavía pagáramos en colones, porque la inflación nos ha llevado por donde, por donde no deberíamos. Sí, ¿verdad? Sí, no se pudo controlar el redondeo. Todo eso. Exactamente, nunca lo tuvieron en cuenta el funcionamiento de la moneda y al final hay mucha gente que se ha lucrado. Bueno, al final ha servido, pero inflaron el mercado con todo. Sí, claro, todo fue hacia arriba, ¿verdad? Entonces, nos dolarizaron todo menos los sueldos, dicen. Bien. Sí, fíjese que hace unos años que estaba en Guate, miraba las diferencias de los precios y sí vivimos en un país bastante caro. Es carísimo. A nivel de Centroamérica, que ya Carísimo. estamos un poquito más bajo que Costa Rica, quizás. Pero Exactamente, eso le iba a decir. Costa Rica, ellos sí, es un país bastante caro, pero realmente los salarios, igual que Panamá, son los mínimos, son más altos. Entonces, por lógica, hay una mayor oportunidad, hay más dinero y el circulante en la calle, pues, de hecho, por lógica, Panamá con mucho comercio informal. claro, claro, claro. Panamá ya salió un poquito de la región centroamericana, ya está un poquito más arriba, pero sí, quizás el referente sería Costa Rica, que sí está un poco más arriba, pero como usted mismo decía, el salario mínimo es mucho mayor en esos países que, que el nuestro, ¿verdad? Entonces, también el nuestro es un poco caro para vivir. Hay una propuesta, según escuché, de aumentar el salario mínimo, pero bueno, a ver qué pasa, porque antes se Sí. quedaba en algunas partes y nunca se dio, pues, pero sí es necesario si se hiciera una evaluación, porque la canasta básica ya anda arriba de $300. O sea, la gente realmente no vive, subsiste con lo que pagan muchas veces en las empresas. Y muchas empresas no quieren, ni siquiera antes de pandemia, querían como aumentar el mínimo o que lo vieran como una obligación. Así es. Sí, hay muchos aspectos alrededor de eso, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué sucede con eso. Pero sí, decíamos de que aquí el código ya tiene años de haber sido modificado, pero todavía menciona esto de que todavía la contabilidad se puede llevar en colones, aunque ya no es práctico, ¿verdad? Porque usted lleva al registro de comercio, que es una institución del Estado, un balance en colones y no se lo reciben, ¿verdad? Y tendrían que, ¿verdad? De acuerdo a esto, pero dice que la contabilidad debería llevarse en colones o dólares de Estados Unidos de América. Toda contabilidad, dice,
deberá llevarse en el país, aún las de agencias, filiales, subsidiarias o sucursales de sociedades extranjeras. Toda contabilidad tiene que llevarse en el país, aún las de las sucursales de agencias extranjeras. Tiene que haber, es una sucursal de una agencia extranjera, pero tiene que llevar su contabilidad completa de las operaciones que lleva en nuestro país. La contravención, dice, será sancionada por la oficina que ejerce la vigilancia del Estado. En esta, de conformidad a su ley, en esta vigilancia del Estado, esta oficina, para los comerciantes, la oficina que ejerce la vigilancia del Estado se llama Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Muchas a veces creemos que es el Ministerio de Hacienda o el Registro de Comercio porque son las que tienen más presencia, ¿verdad? Pero no, la oficina que ejerce la vigilancia del Estado para los comerciantes se llama Superintendencia de Obligaciones Mercantiles. Lo que sucede es que están por ahí sin mucho presupuesto, no tienen muchos recursos, ¿verdad? Entonces, para actuar, ¿no? Porque en este caso, la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles es la oficina del Estado que vigila a los comerciantes. Toda autoridad que tenga conocimiento de la infracción está obligada a dar aviso inmediato a la oficina antes mencionada. El artículo 141 del Código Tributario establece que los contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia, aquí ya pasamos, miren, ya vimos la contabilidad, veamos lo del IVA. El artículo 141 del Código Tributario establece que los contribuyentes inscritos del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios deberán llevar libros o registros de compras y ventas relativos al control del referido impuesto, así como registros y archivos especiales y adicionales que sean necesarios, y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho impuesto. Aquí ya estamos, lo que vimos, lo que dice el código, aquí, acordémonos, aquí estamos hablando de un artículo del Código Tributario, pero va en relación a lo que dice el Código de Comercio por allá anteriormente, ¿verdad? Que dijimos que de los libros legales, de los que establece el libro diario mayor, libro de estado financiero, y los que sean por exigencia de la ley. Aquí ya el Código Tributario exige estos. ¿Cuáles son? Compras y ventas, que son los que listamos por ahí, y ya nos dice por aquí, además de los libros, también nos hace referencia a la contabilidad y abrir las cuentas especiales requeridas para el control de dicho impuesto. Esto ya tiene que ver con lo que nos mencionaba por ahí alguien, que nos mencionaba de que del débito y el crédito, ¿sí? Pero esto ya es para cuentas contables. Aquí está, miren. Y abrir las cuentas especiales requeridas para el control del cumplimiento de dicho impuesto. Asimismo, el literal D del mismo artículo menciona que los libros o registros del impuesto deben llevarse en libros empastados y foliados autorizados por un contador público. Siempre, miren, autorizado por el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública y Auditoría. O sea, los que somos contadores públicos autorizados por el Consejo de Vigilancia somos los que podemos autorizar los libros. Y pueden llevarse, dice, ya sea en forma manual o computarizada. Sus anotaciones deben totalizarse por periodo tributario y servir de base para la elaboración de la declaración. Ahí es el fin último, llegar a los totales, servir de base para la declaración. En las declaraciones lo que informamos son las ventas, el total, ¿sí? Tenemos el libro de ventas y vendimos $2,000, lo trasladamos a la declaración ya el total, $2,000. Y en la hoja dice, en que conste el total de las operaciones, deberá firmar el contador del contribuyente que lleve el registro de las operaciones. En este caso, si usted lleva el control de IVA de algún comerciante, tiene que firmar en la última hoja donde está el total. Bien.
Veamos, esto ya, el artículo 82 del reglamento de aplicación del Código Tributario era para autorizar a los contadores. Ya en el 2017 que salió la ley del ejercicio de la contaduría pública y que les mencionaba que a un contador lo acredita el Consejo de Vigilancia, esto queda ya sin efecto. Vamos a ver, esto para el control de impuestos de transferencia. No, esto se refiere estarán compuestos aquí los libros, por los libros. Este habla de los libros. Libro registro de operaciones a consumidores finales y detalle de exportaciones. Las exportaciones se anotan en el libro de ventas a consumidores, ¿verdad? Pero siempre debe de haber un detalle. Libro o registro de operaciones a contribuyentes y libro o registro de compra efectuada. Los libros o registros y al detalle a que se refiere este artículo deben estar empastados, foliados y en forma correlativa. Consignar el nombre, número de registro del contribuyente, en caso que lo lleve por sí mismo. Además, cumplir las características y requisitos que por cada libro o registro se establecen en los artículos siguientes de esta sección. ¿Sí? Tiene que esto se refiere a los libros de IVA. Bien, entonces, recapitulando, ¿qué tenemos? ¿Quiénes son los comerciantes? Dijimos, las personas naturales y las sociedades. ¿Quiénes están obligados a llevar contabilidad? Los comerciantes individuales con activo igual o superior a $12,000 y las contabilidades y las sociedades en general. ¿Cuáles son los libros contables que van a llevar? Libro de estados financieros, libro diario, un libro diario y un libro mayor o un solo libro diario mayor. Y los demás que sean exigibles por la ley. Ya dijimos que pueden ser en este caso los libros de IVA. En el caso de un importador, dijimos pueden ser un libro de retaseos. Bien. ¿Preguntas? ¿Jóvenes? Yoli, tengo una pregunta. Dígame. Adelante. Así como el gobierno, se podría decir que lleva un libro de retaseo también. No. El gobierno no. El gobierno no lleva esos libros. ¿Sí? Estamos hablando en este caso de los comerciantes. Y ya vimos quiénes son los comerciantes. Gracias. Correcto. ¿Alguien más? Una pregunta. Dígame, Kevin. Si en un dado caso, digamos, viniera alguien así como el Ministerio de Hacienda, un estilo de auditor que viniera a verificar todo como el archivo de nuestras, como todo el control que vamos como empresa en nuestro negocio, y en un dado caso hiciera falta alguno de estos libros, y ¿qué prosigue? Pues ahí sí, en el caso de los libros, lo que va a hacer es que les van a dar un tiempo perentorio para que reconstruyan el libro. Es lo que dice la ley. Les va a dar un tiempo que consideren ellos necesario, que consideren ellos para reconstruir el libro. Es lo primero que van a hacer. Si no lo reconstruyen o algo, entonces ya eso puede dar indicios de otra situación y puede ser que incluso incurra en una sanción. El mismo Código Tributario establece que si a alguien se le pierde algún documento, algún libro, lo primero que hay que hacer es dar aviso al Ministerio de Hacienda, en este caso. Allí menciona que se tienen 5 días para poder dar aviso. Es para el caso de que hay alguna, el que mencionaba, alguna fiscalización.
Pero sí, eso es lo primero que van a hacer, Kevin. Sí, y en el caso de las sanciones, no sé si hay algún reglamento sobre eso. Ahí en el Código Tributario hay una sección donde habla de las sanciones, todas las sanciones, todas las sanciones son económicas, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Lo primero que hacen es darle, como le digo, en el caso de los libros, ¿verdad? Por ejemplo, que lo reconstruya, ¿verdad? Pero si no, todo lleva una sanción. El régimen sancionatorio, todo está establecido monetariamente. Sí, creo que todo está bien, gracias. Correcto. En el Código Tributario está establecido esa sección sancionatoria, Kevin. Bien, ¿alguien más? Yoli, Dígame, Mario. es que el hecho de que alguien no tenga uno de los libros al momento que esté siendo auditado da indicios a otros aspectos que puedan llevar a, puede ser evasión fiscal, puede ser un montón de cosas. Entonces, por eso les dan un tiempo para que lo reconstruyan, pero si en un momento no lo hacen, es más, ya ellos quedan como fichados para estar como siendo regularmente auditados, ¿va? Y de alguna manera saber, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro del retaseo, si ellos están facturando menos de lo que están importando, ya es un indicio de evasión o de otras cosas pues más graves, ¿va? Correcto, sí, así es, ¿verdad? El ministerio también es flexible en cuanto a la fiscalización, ¿verdad? También es flexible en cuanto que llegan, digamos, ahora, bueno, para siempre que inician una fiscalización o llegan a una empresa, siempre deben de llegar eh, con un auto de designación, se le llama, ¿verdad? Sí, donde ya va llevan un oficio donde dice, firmado por todos los responsables allí, donde ya dice que van a revisar X empresa. No pueden llegar así nomás, ¿verdad? Pero sí llevan ese oficio y generalmente casi siempre se lo llegan a dejar y le dicen, mire, vamos a venir tal día y vamos a revisar esto, necesitamos esto, los libros estos, los comprobantes. Es bien raro que lleguen a una empresa y le digan, mire, venimos ahorita a ver, a no ser que vayan a ver, como le llaman a veces, punto fijo, que es cuando llegan a revisar la facturación, ¿verdad? Y se están allí su día, 2 días, viendo la facturación, que a todo cliente que llegue se le dé factura, o si llegan a revisarlo ya como un fedatario, que es otra figura, ¿verdad? Fedatario, ahí sí. Pero sí, el Ministerio de Hacienda casi siempre lo que hacen Una es pregunta, llegar Lick. Dígame, Kevin. ¿El fedatario es como alguien, como un auditor o un regulador que se hace pasar por cliente, ¿verdad? Correcto, es un funcionario de la dirección, auditor puede ser, encubierto, ¿verdad? Que llega como cualquier cliente. Llega a ver que le extiendan factura, ¿verdad? Entonces, llega, compra, no se presenta, llega, compra y todo, y después si no le dan factura o si le dan factura, sea cual sea el resultado, después se presenta. Si no le dan factura, ahí sí hay problema. Ahora, si le extendieron la factura, no hay ningún problema. Pero si no le dieron factura, ahí sí ya entra en un proceso sancionatorio. Ya a lo mejor a la primera solo lo van a prevenir o le van a poner, no, tal vez no multa, pero sí lo van a prevenir. Pero ya si es reincidente después y todo, como decía Mario por ahí, ya queda ya pendiente de que le hagan otra visita, a ver si ya superó las observaciones esas o sigue lo mismo. Pero sí, un fedatario es eso, ¿verdad? Alguien encubierto que llega a hacer un trámite como cualquier cliente. Mauricio, Jonathan.
Y en los casos, licenciado, de que no se dan factura, sino que ticket. Lo que pasa es que el ticket debes tener, el ticket es un sustitutivo de la factura que es legal. Lo que pasa es que los tickets, para emitir ticket en lugar de factura, también hay que hacer un procedimiento, ¿verdad? Hacer el procedimiento ante la Dirección General de Impuestos Internos, matricular la máquina que ejerce, que va a emitir el ticket. Así como los supermercados, usted ve las operaciones, muchas operaciones y todo, y entonces lo que hacen es que le extienden un ticket. Pero si usted revisa ese ticket, tiene todos los requisitos de una factura. Entonces sí tiene que estar legal, ¿verdad? Y para que sea legal, también ustedes tienen que ver que en la máquina registradora, al frente, tiene que estar un cartel donde está legalizada, ¿verdad? Porque puede ser que alguien esté emitiendo tickets, pero no están legalizados, ¿verdad? Ahí sí es otro problema ya con el Ministerio de Hacienda. Ahí como ya decía alguien, ahí ya es evasión, ¿verdad? ¿Sí, Mario? Así como está el país. ¿Perdón? Y es que eso es lo podríamos decir, ¿va? Alguien legalmente y aún grandes empresas podrían hacer la gestión, pero al final no tener todas las máquinas ingresadas y emitir, pues, o sea, al final no sé qué tanto los regulan, qué tanto los fiscalizan, ¿verdad? En la microempresa es más probable, pero en las grandes, imagínense, con tantas sucursales, un super selectos, un poquito complicado, ¿va? Sí, sí, ahora sí, es un poco complicado usted como dice, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Tendrían que tener, ese es como el aviso, ¿verdad? Que toda máquina registradora debe tener a la vista el cartel de autorización de esa máquina. Por ejemplo, usted va a un súper. Yo he visto que todas las máquinas al menos tienen ahí al frente el cartel de autorización, ¿verdad? Cuando están emitiendo tickets. Entonces tienen que estar, decíamos, esos tickets autorizados, ¿verdad? Así como la factura, ¿verdad? Mauricio. Sí, gracias, Lick, gracias. Ok. Bien, ¿alguien más? Sí, Lick, una consulta. Dígame, Kevin. Es que tengo así como bastante duda de este tema porque hace unos años a mi papá lo auditaron. Correcto. Pero lo auditaron y todo, creo que todo le salió bien porque sigue trabajando, creo. Entonces, pero no hace mucho vinieron a hacer una auditoría, pero dijeron que como dijeron que vamos a llegar en 3 días. En 3 días vamos a venir y nos tienen que tener la información y eso, normal. Pero no vinieron y hasta la fecha no han venido. No sé si será, a qué se deberá algo así como eso. Pues puede ser de que ellos tal vez ya revisaron su expediente que tienen en línea ellos y vieron que no tenía a lo mejor ningún caso omiso en declaración, nada. Entonces, ellos también pueden no, aunque ya hayan llegado a decir vamos a venir, ¿verdad? Puede ser que ya no hayan regresado, no. Puede ser que, como le digo, lo hayan investigado y lo vieron ahí en sistemas y todo, y no le encontraron ningún indicio de nada. Bueno, gracias, Lick, amigo. Correcto. Bueno, ¿alguien más? Lick, una consulta. Solo dígame, Eric. Las empresas se arriesgan a poder evadir, ¿verdad? Fiscalmente muchas cosas. O sea, no les conviene o es más fácil evadir que declarar. ¿Les resulta más caro o por qué cree que sucede eso?
Eric, lo que pasa que es una obligación, Eric. Lo que pasa que muchas veces, si esos casos suceden, podría ser tal vez de descontrol, porque en el caso que yo tenga una empresa, el impuesto no lo estoy pagando yo, en este caso el IVA, que es un impuesto indirecto. El impuesto, yo soy recolector nada más. El impuesto quien lo paga es el contribuyente. O sea, si yo le vendo a usted, le estoy cobrando el impuesto. Entonces, yo me convierto en un recolector del ministerio, ¿verdad? Y lo que al final del mes lo que tengo que hacer es trasladarlo. O sea, el impuesto no lo pago yo. Aunque así se ve al final, ¿verdad? Pero no es así. El impuesto quien lo paga es el consumidor. Nosotros cuando compramos, en todo lo que compramos, si vamos a la tienda a comprar algo, si vamos a un súper a comprar algo, si vamos a un almacén a comprar algo, un par de zapatos o algo, nosotros pagamos el impuesto, ¿verdad? No lo está pagando el empresario, ¿verdad? Entonces, no debería de existir eso, Eric. Ah, No perfecto. debería Es que de, yo ya fui sí, a comprar algo y pedí un crédito fiscal, ¿verdad? Y me dicen, me sale más cara la factura, me dice, que el crédito fiscal, me dice. Entonces, y no compré, ¿verdad?